Buenas tardes entonces para todos. Vamos a hoy 5 de julio del año 2024. Vamos a comenzar con esta tertulia que hemos previsto para hoy con la conversación que vamos a tener acerca de la poesía, ¿no? Un poco conocer, un poco intercambiar ideas. No es un taller como tal, es una conversación, una tertulia. Amén. Nos están acompañando en las exposiciones, van a estar Regla María Estrada, Cresval o Cresval, ¿cómo se pronuncia? Es Val. Cresval, Val. ok, y Mauricio Capriles, quienes nos van a estar hablando de algunos puntos y luego que ellos hagan la exposición, vamos entonces nosotros a tener el tiempo para intercambiar opiniones, ¿no? Vamos a procurar, eso sí, cuando corresponda la participación de cada uno, mantener los micrófonos apagados para evitar las interferencias externas. Y si queremos participar, levantamos la mano y vamos dando entonces el orden de la palabra según el orden en que vayan solicitando. ¿De acuerdo? El tiempo que va a disponer Regla María y Mauricio Capriles va a ser aproximadamente de 10, 12, 15 minutos para exponer lo que nos han preparado y luego entonces que termine el segundo de ellos, vamos entonces a poder estar eh, compartiendo experiencias, opiniones, criterios, haciendo preguntas en algún aspecto y bueno, alimentando esta conversación que seguramente va a ser muy sabrosa. ¿Cuál de los dos comienza? ¿Las damas primero o vamos por tiempo, Mauricio? No sé. Cara o sello. Bueno, yo diría que las damas primero. Ok. Ya María tenía su sonrisa propensa. Ok, María entonces. Buenas tardes a todo el equipo de Letras Infinitas y a todas aquellas personas que están invitadas en este momento de la tercera poética. Agradecer a Rafael Rivero, nuestro director, por organizar esta. Bueno, hoy vamos a hablar de poesía. Vamos a hablar sobre conceptos de poesía, sobre sus características y sobre los conceptos de percepción y realidad en la poesía. Y comenzamos con ¿qué es para nosotros poesía? Bueno, la poesía no es más que un género literario en el que el ser humano es capaz de expresar sus sentimientos, emociones, reflexiones sobre un sobre una determinada dinámica a través de la palabra. La poesía tiene como características, por ejemplo, que tiene un lenguaje connotativo, es decir, un lenguaje figurado. No quiere decir que pueda escribir en el lenguaje coloquial sin caer en lo bacano, pero en mi la poesía está realmente en saber expresar la realidad que queremos escribir en el papel, pero realidad otra, una realidad desconocida. También otra característica es el ritmo y la musicalidad, por ejemplo, en posiciones poéticas, el soneto, la tela, que es sobre la rima y la métrica, pueden ver con más connotación esta ritmo y musicalidad, bueno, que el verso libre o la prosa poética no tenga musicalidad que la tiene. Están en prosa o prosa, que había dicho anteriormente. Ejemplo de prosa, tenemos la prosa poética y un verso, como dije, la de la cuarteta, entre otros. También se hace el uso y la rima. Pero sí en la estructura como eh, la redondilla y la cuartera. Y la característica es también la interpretación ambigua y completa. Cuando hablamos de interpretación ambigua, por ejemplo, en los sujetos, nos referimos a la interpretación que cada cual al texto que está leyendo. Pero esta interpretación también
Es ambiguo porque puede interpretarse de diferentes maneras. Es decir, que uno puede llevar otra interpretación independientemente de la que tú puedas darle. Por las redes, estaba viendo una publicación de un escritor mexicano que se le hizo una entrevista en 1977, Carlos Fuentes, refería a la disciplina en la obra literaria. Él decía que era uno de los escritores de su generación porque respetó mucho siempre la disciplina a la hora de escribir. Y hablaba sobre el tema de el escritor cuando se dedica por completo a esta actividad, el espacio cada día para crear. No escribir hoy, escribir la semana que viene. Entonces, buscar un espacio, un tiempo, un minuto, una hora, no sé, para sentarte en la hoja en blanco y comenzar a crear. Eso es en cuanto a disciplina, además de que también y aprender esas técnicas de escritura, porque todo el mundo y todo el mundo puede escribir conocimientos en un papel, pero la poesía lleva sus técnicas. Todo lo que está escrito en un papel, como cuando éramos adolescentes, que estábamos enamorados y escribíamos una cartita de amor, no todo es poesía. Poesía expresa sus sentimientos, pero además se respetan técnicas a la hora de escribir. Verso rimado. Verso rimado es aquel cuya palabra final consonante o consonante con el verbo de la estrofa, de una estrofa. Y puede ser consonante o asonante. Consonante cuando sentimos la repetición de las vocales y las consonantes, la repetición de las vocales y las consonantes. Y asonante cuando sentimos la repetición de las vocales a partir de la vocal acentuada. El verso libre es aquel que reglas de la poesía tradicional, no se con rima ni con métrica, nunca en un verso libre debe haber no es rima ni que tenga métrica. No quiere decir que escribamos como quiera, porque hay que respetar, por ejemplo, las asonancias, el sentido, por ejemplo, de combinaciones, por ejemplo, con mente, la repetición de palabras, esos son aspectos que hay que ver también en el verso libre. No quiere decir que estamos lo que nos salga de la mente sin analizar esta acción. Cuando escribimos poesía, otro aspecto que debemos tener en cuenta y es súper importante ahora es la asociación poética y la referencia. Estos son conceptos de vital importancia porque, por ejemplo, la poesía es lo que ve nuestro ojo visor. Si tenemos una rosa adelante, podemos ver sus características físicas, pero sus características no la podemos evidenciar. Y esto es lo que pasa más o menos con la poesía. Escribimos un texto y esa realidad que estamos viendo la tenemos que llevar a una realidad extralingüística. Y cuando esa realidad extralingüística se deja escribir palabras, entonces estamos hablando de la realidad dentro de la poesía. Lo peor que le puede pasar a todos es que sea a priori, o sea, que en sus escritos se manifieste bien, de forma lo que está queriendo expresar. Esa realidad que tú quieres llevar a volcar en el papel, la tienes que tratar de dibujar con un lenguaje figurado, con metáforas, para que el lector sea capaz de tener su propia interpretación. Debemos tener en cuenta también que cuando escribimos, ya ese escrito deja de ser de nosotros prácticamente porque pasa a ser leído por otras personas y cada persona va a dar entre individuos. Entonces es muy importante estos aspectos dentro de la política porque nos va a dar la belleza a la hora de escribir. Hay otras prácticas también que se llevan a cabo, pero bueno, con más tiempo podremos hablar sobre ello, que son, por ejemplo, hablantes poemas, cómo el escritor debe saber escribir en primera, segunda, tercera persona, del singular. También hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, entonces concluyo eh, que de ser un bestseller, no se trata de más, se trata de escribir como realmente debe escribir un escritor clásicos para que nuestra obra no quede, no sea para este evento, sino que perdure. Para, y cuando logremos escribir de esta manera, poniendo esa seriedad, pues entonces, ¿por qué no? Si nos lo proponemos, podemos llegar algún día a ser extremos universales. También claro que hayan y quiero que hayan aprendido algo sobre este tema. Perfecto. Gracias, Regla María. Lamentablemente hubo algunas interferencias, pero ya por lo menos la secuencia de lo que nos estaba exponiendo, bastante, bastante bien llevado, ¿no? Bueno, vamos a escuchar entonces a Mauricio. Si puedes mantener cerrado el micrófono, Regla María, pues parece que la brisa de allí, entonces, exacto. Mauricio Capriles, vamos a escucharte. Bien, ya está definido lo que es la poesía, ya lo dijo Regla María, así que no hay mucho que aportar. Sin embargo, voy a entrar desde el plano personal y sentimental, dando algunas definiciones, por supuesto, porque no se las puede evitar. ¿Qué es la poesía? La poesía es una forma de expresión literaria que utiliza el lenguaje estético y rítmico para evocar significaciones y emociones. ¿Qué quiero decir con esto? Que la poesía es netamente una expresión interna de todos los sentimientos que florecen y que tienen la finalidad de transmitir algo. Por supuesto, la transmisión de eso son los sentimientos, que pueden ser el amor, el odio, la angustia, pero siempre está basada en los sentimientos. La poesía es interesante desde el punto de vista del ser humano porque es una expresión libre. A pesar que desde tiempos antiguos la poesía tenía una regla muy fundamentada, que ella, Regla María, la ha expresado muy bien. Sin embargo, ha ido evolucionando, porque antes para hacer un poema se tomaba mucho tiempo, a veces semanas hasta meses. La poesía, en realidad, a mi juicio, yo estoy hablando desde mi punto personal, la poesía no es nada más que una expresión íntima y espontánea. Por lo tanto, no se la tiene que rebuscar. Una poesía rebuscada resulta en una poesía muy difícil de entender porque no tiene, como vamos a decir, ese sentimiento. Tiene todas las reglas que las ha nombrado Regla María. Es muy interesante. Lo que sí una poesía debe tener es ritmo, tiene que tener cadencia y simplemente expresar con palabras sencillas, que ese es mi caso, un sentimiento, el sentimiento que aflore en el momento. Por ejemplo, cada poeta, si yo me podría llamar poeta, tiene su manera de hacerlo, como decir, su propio esquema de hacerlo. Para mí viene directamente la poesía en chispazos. Estoy en cualquier lugar y me viene una frase o una palabra y esa tengo que tomarla y sobre esa hago continuamente la poesía. Y lo que yo hago con mi poesía es que cuando la estoy elaborando, es muy genuina y muy espontánea. Hago que la poesía, cada frase tenga un significado especial, cosa de que al leer mi poesía en cada frase uno puede imaginarse otras cosas, a pesar que están conllevando y entrelazadas, uh, pero de cada frase puede salir otra imaginación. Ese es mi estilo, vamos a decir, y eso es lo que he querido lograr. Que lo logro al 100% no, es muy difícil porque como es espontáneo, entonces puedo decir que en mis libros he logrado un 60% de esto. Es por eso que todas mis frases
en cada estrofa y se encuentra y comienzan con mayúscula, porque cada uno es una idea. ¿Qué importancia tiene la poesía para nosotros? Es una expresión emocional. Permite a los poetas expresar sus sentimientos, ya lo dije, y emociones de manera profunda y personal. Entonces, la conexión humana facilita la empatía y la comprensión para compartir experiencias humanas universales. Esto quiere decir que la poesía es universal, es un idioma universal. En sí, la vida ya es un poema. Si nos damos cuenta, cada etapa de nuestra vida es un poema logrado y tiene sus momentos, su cadencia, su subida, su bajada, su ritmo o simplemente su completa paz. La vida es una poesía y así deberíamos verlo porque es un regalo y toda poesía es un regalo. Compartir experiencias humanas universales significa que estamos poniendo nuestro pensamiento para darla a conocer al mundo. Hay mucha gente que dice yo voy a escribir pero me voy a guardar. Al principio yo creo que cada uno de nosotros ha tenido esa idea, voy a escribir pero me lo voy a guardar. Y ese es un error muy grande. Yo creo que la poesía tiene que existir, tiene que trascender, tiene que ir más allá de cada uno de nosotros. Vamos a decir, podríamos decir, historia, tiene cultura. La poesía conserva y transmite la cultura de cada país, de cada personaje, de cada obra, de cada sentimiento. La poesía nunca es la misma de un poeta a otro. Pueden ser los mismos sentimientos, pero siempre se los refleja de diferente manera. La poesía, ¿qué utilidad puede tener la poesía para la vida normal? Es un momento de autoexploración. Escribir poesía puede ser una forma de introspección y autoconocimiento. Esa es una de las bases por las cuales yo surjo con la poesía, porque entro dentro de mí para expresar lo que yo tengo. Y para expresar lo que yo tengo, necesito plasmarlo en algo. Y la responsabilidad de esto es la pluma y el papel. Ese es el momento en que nace la poesía, ¿no? La utilidad de escribir poesía es la autoexploración. Escribir poesía es una forma de introspección y autoconocimiento, lo dije. Entonces, ese autoconocimiento nos lleva a una catarsis que proporciona una salida para liberar emociones, sentimientos reprimidos. La creatividad, por supuesto, la creatividad es una de las facetas más importantes. Fomenta el uso del lenguaje de una manera creativa y artística. Esa es una realidad. Mucha gente dice, pero yo no puedo escribir poesía. Yo creo que todo el mundo puede escribir poesía. El temor a escribir es lo que priva a muchos poetas y escritores de todo tipo, es el temor a escribir y el temor a comenzar. Ese temor a comenzar a veces crea lagunas muy grandes en una persona que le lleva a la frustración. ¿Cuál es la finalidad, pero sin embargo, y la esencia de la poesía? Es la comunicación. Transmitir ideas, sentimientos, experiencias de una manera impactante y memorable, que eso es lo que buscamos, es transmitir lo que uno siente de una manera que se pueda recordar, que deje un impacto en cada persona que la lee. Por supuesto que la poesía no es para uno, sino la poesía es ampliamente para todos. Entonces, cuando un escritor plasma su poema, es como un pintor que con cada trazo está haciendo una figura y lo que más busca es que esa figura sea vista. Si es buena o mala, eso no piensa. Lo mismo es el poeta. Si es bueno o malo el poema, eso no se piensa, porque eso crea una angustia, una angustia que no permite relacionarse realmente con el mundo. Se escribe porque se escribe porque se siente. La comunicación es de transmitir ideas, sentimientos, experiencias de una manera
que sea completamente natural e impactante. Buscar la belleza en todo lo que hay en la naturaleza, capturar y celebrar la belleza en el mundo y las experiencias humanas. La reflexión, por supuesto, provocar la reflexión es muy importante. El tratar de entrar dentro de una persona y provocar la reflexión. Por ejemplo, en mi poesía, esa es una de las finalidades, puesto que les dije que cada parte y cada frase puede darle una idea diferente. Entonces, estoy provocando una reflexión. Es más, es una enseñanza completa la poesía. Yo creo que todo el mundo debería leer alguna vez la poesía, porque es una manera de enseñar, es una manera de abrir horizontes, ¿no? ¿Cómo se escribe la poesía? Ya Regla María lo ha expresado muy bien. Tiene su modalidad, sus reglas, pero sin embargo la inspiración, buscar una fuente de inspiración, ya sea una emoción, un evento, una imagen o un concepto. Esas son realmente las ideas y los conceptos que los van a llevar a proporcionar un poema, a relacionarnos con el mundo espiritualmente, ¿no? Las imágenes y los símbolos son de mucha importancia. La poesía puede ser de cualquier cosa, no siempre de sentimientos de amor, de odio o de reflexión. Se escribe poemas de todo. Yo tengo poemas hasta de una piedra, de una flor, de un pajarito, tengo poemas de un árbol, tengo poemas de hormigas. En fin, la poesía es la idea plasmada del poeta, ¿no? ¿Cuáles son los tipos básicos de poesía? El soneto, ya lo dijo Regla María, es muy importante, un poema de 14 versos con un esquema de rima específico, típicamente en pentametro y iámbico. Pero, ¿quién entiende todo esto? Aprenderse todas estas reglas es difícil. O sea, yo creo que el poeta, más que aprenderse las reglas, debe aprender a poner la pluma en el papel y a poner los sentimientos en la pluma. La lira es muy importante, por supuesto, compuesto por estrofas de 5 versos con una combinación de versos, heptasílabas y endecasílabas. Y sobre todo llegamos a la parte primordial que yo la practico mucho, que es la poesía libre. La poesía libre no significa escribir lo que se le venga a la mente, sino significa escribir sobre todo y que tenga un ritmo al escribirse, que tenga una cadencia, que tenga un sentimiento puesto en ello. Y hay diferentes maneras de escribir poéticamente. Hay relatos poéticos, por ejemplo. Pero si nos basamos en la poesía directamente, la poesía de estructura tiene que tener su ritmo. Es importante que tenga el ritmo para poder darle esa expresión continua a la poesía. Por ejemplo, yo admiro mucho a un escritor que no sé si ustedes lo conocen, por la manera de escribir sus poemas. Su poesía es limpia, es cristalina y tiene metáfora, mucha metáfora, pero en esa su metáfora se siente el sentimiento. Este escritor que yo admiro mucho es nuestro Rafael Ontivero. Él tiene una manera excelente de escribir. Yo hubiera querido poder imitarlo, pero no puedo, porque su metáfora le sale. A mí no me sale mucho la metáfora, soy más explicativo en la sencillez. Y cada vez que Rafael escribe un poema, yo trato no de emularlo, de copiarlo, sino de sacar algo similar, pero con mi propio ser. Y me es difícil porque Rafael escribe de una manera muy excitante. En este momento yo creo que de los poetas que conozco, que son los poetas antiguos o los poetas modernos, yo creo que Rafael tiene una entrada por una puerta muy grande, por la exquisitez de sus poemas. Y yo lo felicito. La poesía para Rafael es una expresión
de mucho sentimiento, como para todos nosotros los poetas, el sentimiento aflora y hay que saber manejar la metáfora. Yo no la sé manejar, pero la voy a aprender. En algún momento daré alguna contracara a Rafael. Para mí la poesía es eso, es la expresión máxima de tus sentimientos que le da la responsabilidad, ya lo dije, a la pluma y al papel de expresarlas para que quede, para que trascienda al mundo, no para quedarse uno mismo. Es, en este caso, yo tengo más o menos alrededor de 700 poemas escritos. Tengo 4 poemarios, pero no están todos mis poemas en ellos. He escogido para poder hacer mis poemarios. Y mis poemarios tienen una especialidad que yo los divido en etapas, etapa sentimental o etapas, por ejemplo, hablar de la naturaleza o hablar de las personas, y ahí voy formando y poniendo los diferentes poemas. Esa es mi estructura, esa es mi manera de expresarme. Yo sé que gusta porque varias personas han leído ya mis poemas. Y sobre todo, quiero mostrarles este pequeño librito. Este es mi primer hijo, que son 71 gotas del alma. Este libro es la expresión máxima de mis sentimientos al comenzar a escribir poemas, a plasmar los poemas, porque a escribir poemas lo hice desde muy jovenzuelo, pero nunca los he plasmado en papel, siempre tenía algún papel puesto por aquí y por allá. Me dedicaba mucho a escribir, por ejemplo, pequeños poemas para las enamoradas y etcétera, etcétera. O sea, la chispa de escribir estaba ahí. Descubrir que podía escribir poesía fue recolectando unos cuantos poemas y empezaron a surgir. A mí me surgen de inmediato, es una inspiración inmediata. Pero hay lagunas y las lagunas ocurren cuando uno quiere forzar la poesía. No la puede forzar porque se traba. Es decir, hay que dejar fluir. En mi caso, todo esto que estoy hablando es en mi caso. Yo dejo fluir, que la poesía fluya, que la poesía enseñe, que la poesía diga. Entonces, el momento de placer es un momento de paz y tranquilidad enorme en el que vivo. No vivo angustia por poner o por decir qué palabra le pongo, sino que es un momento apacible, es un momento de contacto conmigo mismo y con la naturaleza. Y plasmo mis poemas. Esa es en realidad para mí la poesía. Dentro de lo que es la poesía, cómo se debe hacer, cuáles son las fórmulas, eso lo ha puesto Regla María muy bien expresado. En realidad la poesía tiene que tener una estructura, pero dentro de esa estructura la poesía tiene que tener al poeta y el poeta tiene su manera de escribir. Entonces, cada uno de nosotros escribe diferente, cada uno de nosotros plasma lo que tiene que poner y cada uno de nosotros goza, yo creo, con la poesía. Saidubis escribe muy bonito, sus poemas son siempre muy románticos, que lo llevan a pensar en princesas y en flores y en hermosos jardines. Me gusta leer los poemas de Saidubis. No he leído todavía poemas de Regla María, pero tengo entendido que tiene mucha profundidad por el sentimiento que ella goza, el sentimiento caribeño. Entonces, tiene que tener mucho picante y mucha estructura. Pedro Emilio, no he leído algún poema todavía, me gustaría mucho. Y así, en fin, no puedo decirles mucho más sobre la poesía porque ¿cuáles son las reglas? Una idea, plasmarla, la idea, soñarla, la idea, pintarla en el papel, la idea, responsabilizar a la pluma para que se escriba en el papel. Esas son mis reglas y esa es como yo funciono dentro de esa carcasa que pueda decirse para llamarme poeta, si me podría llamar poeta. Eso es todo lo que podría decir. Ok, gracias. Gracias, Mauricio, por esta disertación y que nos, nos ilustra muy bien acerca de lo que estamos conversando. Bueno, ya cada uno de
ellos nos ha presentado, nos ha planteado su, sus puntos de vista. Vamos entonces a iniciar nosotros esta, no debate, pues, ¿no? Una cuestión de debate a ver quién gana o quién pierde, ¿no? Este, sino las opiniones y los aportes que vamos a estar haciendo. Pedro Emilio Ardila. Ahora sí. Ahora sí. Sí, no, muy interesante tanto lo que Regla María comentó, fantástico, y lo que Mauricio también nos comentó. Obviamente yo creo que los que estamos acá somos un poquito conocedores de estos géneros, pero obviamente cada vez se aprenden nuevas cosas. Cuando estaban ustedes hablando, pensé en una cuestión que les quiero compartir. Y dice así, mi manecita rosadita, muy experta yo te haré para que hagas buena letra y no manches el papel. Cariñosa quiero verte como el beso del amor, sin torcerte, sin envidia, comedia, comedida en la ambición. Siempre dulce y compasiva con quien sufra cualquier mal, siempre ayuda del caído, siempre fuerte en el amar. Yo quería traerles esta poesía infantil a ustedes porque esto me transportó justamente a mi edad de 5 o 6 años que yo tenía cuando mi madre me pidió que me memorizara esta poesía para poderla declamar en un acto de clausura del año escolar. Y yo tenía, sí, seis añitos. Y esto a mí me ha impregnado completamente el pensamiento acerca de la poesía y cada vez que tengo la oportunidad de leer una poesía, lo hago. Y también he tratado de escribir algunas cosas, sin embargo, pues no le he dado rienda suelta a la parte de la poesía porque, como todos nosotros, nos ocupamos de diversos sectores donde queremos incursionar más. Pero alguna vez, tal vez, podré reunir todas las poesías que he escrito y tal vez mirarlas y si hay necesidad, revisarlas. Pero es un género muy bonito que conmueve el espíritu de cada persona a tal punto que hay unas poesías tan especiales que le tocan a uno el alma y a veces esa alma se conmueve y brota en lágrimas y brota en risas y brota en pensamientos muy profundos sobre la naturaleza humana. Así es de que esta es una de las partes que a mí me gustaría seguir incursionando. No me considero bueno, pero sí he hecho algunas. La última que hice fue relacionada con el hecho de nevar, que tanto me ha impresionado cada año cuando cae la primera nieve acá en Noruega. Eso era lo que yo quería decir. Bueno, gracias Pedro Emilio por tu aporte y acertado además, ¿no? La poesía, alguien dijo y repitió, creo que Pedro Emilio también lo acaba de decir, nos une, ¿no? Y une por ese elemento estético, pues la poesía tiene necesariamente que ser estética, incluyendo aquellas que llaman de orden social, ¿no? Porque si no, o de reclamo, en todo caso. Si no, pasaría a ser simplemente una suerte de colocación de palabras que no transmiten nada. Entonces sí tiene que tener su esencia. Saidubis Blanco Neira, entonces nos va a participar ahora. Bueno, ante todo, agradezco a Regla y a Mauricio por la excelente disertación que tuvieron con respecto a la poesía y a sus diferentes variantes.
Si algo puedo yo rescatar de ambas exposiciones y transformarlo, podría decirse, en arte poético, es que llego a la conclusión de que la poesía nos convierte a quienes lo hacemos en seres inmortales. ¿Por qué en seres inmortales? Porque el sentimiento que plasmamos en cada palabra que nosotros dedicamos en dicha poesía, sin importar el género que dominemos, nos convierte en seres inmortales, ya que cuando ya no estemos en este mundo, nuestras letras van a sobrevivir a nosotros. Y puede ser 100 años, 20 años, 50, 40, 500, 1000 años. Alguien de esa generación va a leer el, nuestras letras y nosotros vamos a estar allí, vamos a vivir de nuevo. Y para muestra en botón, tenemos el ejemplo de William Shakespeare. William Shakespeare vivió hace muchísimos años y fue un poeta que nos regaló hermosas obras, que nos regaló hermosas poesías. Y aunque él ya no está presente de forma física, sus letras lo han convertido en un ser inmortal. También tenemos el ejemplo de Pablo Neruda, tenemos el ejemplo de Mario Benedetti. Estos seres que convirtieron el arte en palabras nos regalaron eso, precisamente el arte, nos regalaron sus sentimientos y esos sentimientos a ellos los convirtieron en inmortales. Por eso es que en mi caso, yo que domino el arte poético también, yo quiero eso, yo quiero que mis letras, que mis palabras convertidas en poesía, trasciendan mucho más de mi propia existencia, que dentro de 100 años, 50, 20, 500 años, que yo ya no esté presente, alguien que lea mis escritos, alguien que lea quizás Océano del Corazón, que lea El Tintero del Alma, que lea Rosas Rojas y Vino, pueda leer mis sentimientos y pueda verlos como si yo estuviera allí presente. Y allí, en ese momento, yo voy a volver a vivir. Por eso es que menciono y digo que para mí la poesía nos convierte a nosotros los poetas en seres inmortales, en seres indestructibles, porque aunque nosotros muramos de forma física, nuestras letras nos van a sobrevivir. Bueno, acertadas palabras que nos regala Sayubi en esta tertulia, ¿no? Y vamos engranando un poco el sentir de cada uno en todo esto. Y Regla María tocaba un punto que es muy importante y es, eh, tocaba dos aspectos, entre los muchos que nos abordó, pero quería resaltar dos. Uno, que tiene que ver con la parte del sentimiento, es decir, tiene que nacer del ser humano, ¿no? Del sentir del ser humano. La poesía es hechura humana, y de hecho es un acto cultural. Todo lo que hace el hombre es cultura, todo, lo bueno y lo malo, ¿de acuerdo? Lo bonito, tomando en consideración que la parte estética es muy subjetiva, ¿no? Lo bonito y lo feo que haga el ser humano es cultura. Nos guste a uno, no nos guste, etcétera. Entonces, tiene que partir del ser humano, ¿sí? Porque hay personas que de pronto escriben y dicen, pero es que no le gusta a las personas y terminamos frustrándonos a veces. Pero puede ser por dos elementos, es decir, pero hay uno que pesa más y creo que Regla María lo tocaba y mi Mauricio también en cierta forma, ¿no? Luego que se escribe, ya la poesía, en este caso la poesía no nos pertenece. Y lo decíamos en el taller de microrrelatos, ¿no? Es decir, ya cuando se escribe algo, ya va a depender mucho de quién lo reciba. Incluso va a depender de las circunstancias en que lo reciba. A mí me ha pasado a veces que leer una poesía me parece, ¿cómo decirlo? No me gusta. Y quizás con el tiempo vuelvo a leerlo y le encuentro sentido. O la leo y le encuentro un sentido en ese momento y si después la vuelvo a leer, tiene otro sentido, porque va a depender también incluso del estado de ánimo, de las circunstancias, del momento y del lugar, a veces, ¿no? No es igual leer una poesía en medio de una fiesta electrónica, por decir algo, que leerlo de pronto en un lugar apacible, ¿no? Entonces las sensaciones
conectan distinto. Y el otro elemento que también se tocaba es lo que tiene que ver con la estructura. La estructura, todo tiene que tener eh, una manera de hacerse, ¿no? Yo no comparto mucho, no critico a quien lo diga, pero no comparto el criterio de que no importa cómo se escriba, lo que tiene que importar es el sentimiento que yo le puse. Eso a veces tiene sus cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque sí tiene, a mi juicio, muy personal, sí tiene mucho que ver o influye mucho cómo lo escribamos, cómo lo expresemos. ¿De acuerdo? Y tiene que ver con las palabras que utilicemos, tiene que ver con el lenguaje que utilicemos, porque a veces utilizamos unas palabras que pudieran ser adecuadas, pero no utilizamos el lenguaje adecuado, ¿no? Entonces, queremos expresar eh, algo y utilizamos las palabras incorrectas. Entonces, tiene que tener una estructura, no necesariamente que rimen. Alguien en algún momento decía, no, es que para mí la poesía es todo lo que rime, no necesariamente. No necesariamente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la poesía tiene que ser elegante. La poesía tiene que ser, tiene que tener esa musicalidad o ese ritmo del que hablaban Regla María y Mauricio Capriles en sus exposiciones, porque tiene que eh, gustar al oído. Y aquí y quizás vaya a utilizar una expresión que sea medio enredada, ¿no? Cuando yo leo poesía, procuro escucharla con los ojos. Es decir, tiene que tener esa secuencia, aun cuando no rimen los versos. Entonces, porque los versos libres no es empezar a escribir y cortar, tipo tijera, corto aquí y bajo, y coloco abajo dos, tres, cuatro palabras, y armónicamente el escrito no es agradable para mis ojos. Entonces, ahí se pierde la parte de la poesía, porque la poesía tiene su elemento, su esencia estética. Ya quizás en otra tertulia conversemos ya concretamente lo que es la poesía clásica, por decir algo, ¿no? No necesariamente de los clásicos. Por regla hablaba, por ejemplo, del soneto, podemos hablar de la décima, podemos hablar de la copla, podemos hablar de la octavilla, podemos hablar de distintas expresiones o maneras de escribir poesía, de la poesía rimada. ¿No? Y que corresponde de pronto a otros aspectos. Por ejemplo, lo que es en la tierra de Graciela, el galerón oriental, es muy parecido al se me va el nombre, muy propio de los llanos colombianos y venezolanos, ¿no? Que es el corrido, no, para no asociarlo con las rancheras mexicanas. Lo que es ay, ok, en algún momento el Alzheimer me Nosotros lo deja llamamos en tranquilo. Colombia el galerón llanero. También es que tienen la misma, porque es herencia española. O sea, todo viene de la misma, que tiene parecido con la décima, pero en la décima sí tiene una rima obligada, el primero con el con el cuarto y el quinto, el segundo con el tercero, el sexto, perdón, el sexto con el séptimo y el octavo con el octavo, perdón, el octavo con el noveno y el décimo con el séptimo, ¿no? Etcétera. Es decir, pero en en este tipo de música ya no hay necesariamente esa secuencia, pero sí tiene la misma estructura, pero tiene la musicalidad, tiene la musicalidad. Entonces, no es igual. A mí me pasó en días pasados, escuchando a un paisano de Pedro Emilio, Juan Harvey Caicedo, creo que es él. Él declamaba mucho, declamando una canción de Reinaldo Arma, el Rucio Moro, que quizás muchos lo hayamos escuchado, ¿no? Este, y uno está acostumbrado a escucharla, cantada que nadie ha superado a Reinaldo Armas cantándola. Nadie lo ha superado. Pero me gustó muchísimo cómo lo hizo este señor que ya murió, ¿no? Harvey Caicedo, que se dedicó a declamar muchos poemas, sobre todo llanero, ¿no? Pero tenemos entonces que la poesía tiene esa vida propia. Y si una poesía no gusta, no es que no esté bien hecha, sino para que quien la recibió no sirvió, sin malinterpretar el término, ¿no? No sirvió porque su estado de ánimo no estaba abierto en ese momento, porque de pronto su lenguaje
que tiene que ver también con el bagaje cultural de cada uno, no estaba abierto a entender. Y hay muchos elementos. Por ejemplo, a mí, la poesía de García Lorca, muy alabada, a mí no me engancha. Me engancha más la poesía sencilla de Andrés Eloy Blanco, por ejemplo, ¿no? Que tiene esa cercanía, no tanto por la parte geográfica, sino porque el lenguaje y cada poesía corresponde también a un, a un entorno cultural, ¿no? Sayrubis hablaba, por ejemplo, de Shakespeare y los clásicos. A mí me cuesta digerir que no es que no la entienda, pero quizás lo mío va más a lo más sencillo, a lo más simple, pero bien expresado, ojo con eso, que no es simplemente no, es muy poeta, muy sencillo, pero resulta que utiliza muchas palabras chabacanas o altisonantes. No, el sencillo es el que entra sin que uno se dé cuenta en el subconsciente de uno. Pero eso de agarrar a un poeta y tengo que buscar el diccionario para ver qué quiso decir aquí y esa traducción puede ser muy bien logrado estructuralmente, métricamente y todo lo demás, pero tiene que ver con el momento. Entonces, esos aspectos de la poesía quería rescatar un poco, resaltar, más que todo de lo que nos estaba ofreciendo, a quien le agradecemos tanto Regla María como Mauricio, en las exposiciones que hicieron. Pedro Emilio levantó la mano nuevamente, vamos a escucharlo. Sí, yo solamente quería decir esto. Para ti sería posible que te pusiera un pequeño desafío, en el sentido de que si fuera posible, solamente si fuera posible, porque quedé muy cautivado por la presentación que hizo Mauricio de tus poesías, Rafael. Y entonces estaba pensando, sería muy bonito oír la poesía que Rafael considera la más acertada de todas las que ha producido. ¿Es posible aceptar un desafío como eso o no? Sí es posible, pero saldría con las tablas en la cabeza. No. Porque hasta ahorita considero que me falta muchísimo todavía, ¿no? Pero sí hay, como decía alguien que yo conozco, ¿no? No es que en uno de sus escritos, muy bien logrados también, no es que haya hijos preferidos, ¿no? Sino que hay momentos especiales para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por lo menos me voy mucho, yo utilizo indistintamente no, eh, utilizo el verso libre, sobre todo cuando busco transmitir no enseñanzas, sino reflexión. Pero también se me da mucho también la parte sobre todo en la décima y en el poema rimado, ¿no? Hay me voy mucho a lo costumbrista a veces y mucho a lo cotidiano y a lo que deja la enseñanza este, de cualquier índole, ¿no? En las décimas, por ejemplo, tengo por acá, de hecho hay un libro ya registrado y todo lo demás no publicado, titulado Décimas de Amor y Canto, que Mauricio me hizo el enorme favor de hacerme el prólogo. Este, pero busco, para mí la poesía, yo busco en la poesía retratar, bien sea momentos o bien sea hechos, hechos, ¿no? Hay una, y no tiene nada que ver con la edad que dicen que, no, que la persona con la edad se va poniendo melancólica y se pone a recordar, porque siempre me ha gustado, ¿no? Hay un libro, un poema que yo titulo La añoranza, entre una décima. Dice, hoy mirando la corriente, rememoro con cariño que nadé siendo muy niño en sus aguas bajo el puente. Es la estampa permanente de la fresca zambullida
y una infancia bien vivida en riberas de alegría. Cómo añoro aquellos días de las dichas compartidas. O sea, y eso está en ese libro de Décima de Amor y Canto en una sección que se llama Estampas, Muy bonito. ¿no? Porque busca recoger esa parte, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una décima dedicada a las madres que dice, cuando en tu vientre saltó el palpitar de la vida, la tuya fue bendecida por quien la vida te dio, pues solo el amor de Dios le permite a la mujer que compartiendo su ser alimente una existencia con ternura, fe, paciencia y el más sublime querer. O sea, es un poco como para ir eh, resaltando esos elementos, pero también cuando hay la parte, mm, ¿cómo decirlo? Este, de contar historias, ¿no? Y yo hago mucho uso de la metáfora, por ejemplo. La metáfora para mí es fundamental, porque la poesía debe buscar siempre pintar lo que se quiere decir. Y el éxito, si vamos a hablar de éxito, eh, no se mide tanto en cuántos libros se vendan, ¿no? Sino en esa conexión que se puede establecer con el receptor, el que yo llamo el receptor. En esto ya me pasó algo muy curioso en un grupo en el que estamos algunos, el grupo Consigna. este, Publiqué un libro relacionado con la abuela, ¿no? Y uno de los integrantes hizo unos comentarios y me escribió al privado, eh, agradeciéndome de cómo le había hecho revivir, porque él fue criado por su abuela, ¿no? Y a pesar de que yo no hablé de lo que él vivió con su abuela, el contenido de esa décima o de esos versos le hizo como que regresar a esa infancia, a ese momento de cuando él era niño, cuando él ah, ¿cómo es? Iba a trabajar, etcétera, etcétera. Y la poesía se llamaba Los sabores de la abuela. Yo lo que quería era resaltar desde mi óptica en ese, en esa décima, eran los sabores que uno recordaba. Porque yo pienso que el ser humano es mucho de sabores, de olores de la infancia, ¿no? Y eso que no quiere decir que de pronto uno no aborde después otro tipo de tema. Pero esa parte me satisfizo mucho porque hubo esa conexión. Hubo esa conexión, ¿no? Y alguien se identificó con esa parte que se escribía. No sé si de pronto Graciela nos quiere compartir algo tipo colegio. ¿Qué aprendió de la clase? ¿Qué aprendió hoy? O de Bueno, pronto de su primero experiencia. felicitarlos a ambos expositores del señor Mauricio. Sí, bueno, he leído lo que en los equipos ha presentado y me parece que escribe muy lindo, muy romántico y eso me encanta. De regla no he tenido la oportunidad de leer algunos de sus escritos, pero sí, la poesía es un mundo de... Yo creo que siempre, bueno, para mí particularmente me gustan mucho las de temas románticos. Hay que estar inspirado. Eh, Hace poco tuve la oportunidad de leer unas poesías que me llamaban mucho la atención. No sé si ustedes, bueno, me imagino que sí, porque son expertos en el área. Yo las leía y yo no les conseguía, pero el sentido. Resulta que es un tipo de poesía con, con misterios o con incógnitas, que uno tenía que leerlo y como que adivinar de qué estaban hablando. Pero era una cosa que yo decía, no, ¿qué es esto? Esto no tiene ni pie ni cabeza. O sea, yo no le conseguía, de verdad, no le conseguía eh, el meollo, como dicen, el sentido de la poesía en sí. Hasta que me dijeron, no, es que ese es un tipo de poesía, se me fue la palabra, no la concibo ahorita.
pero era un tipo de poesía como de incógnita, de adivinanza, por decirlo. Al leerla, como que tú imaginar de qué estaban hablando. Podría yo imaginar que estaba hablando de una pelota y resulta que no, que estaba hablando de otra cosa súper diferente que no tenía nada que ver. Y bueno, sí, de verdad que este mundo de la escritura y de la poesía tiene su arte. Y los felicito a ambos y a todos por esto. Gracias. Rafael, yo Ok, tenía una gracias, gracias, Graciela. Vamos entonces con Pedro Miguel. Sí, ¿sí sabes de qué me refiero? La poesía. tenía una cosita en el tintero que quería llamar la atención porque relacionada con el taller que Rafael tuvo a bien organizar sobre los microrelatos, también está la micropoesía. Y especialmente estaba pensando en el haiku japonés, que a mí pues yo he leído algunas pocos del haiku japonés y me parece supremamente emocionante e interesante, pero al mismo tiempo creo que debe ser muy difícil de realizar, porque dice eso que consiste en un poema breve de 17 moras o sílabas, como ellos llamarían, escrito en tres versos de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente, según los especialistas en este género. Así es de que estaba pensando que hablamos de microrelatos como una parte bien interesante de hacer relatos y de hacer novelas y hacer cuentos y esto. Y también está esta parte de los micropoemas que podrían tener una expresión en el haiku japonés, pero yo no sé si haya también alguna modalidad en el español. Y es por eso que quería preguntar. Sí, el haiku es el equivalente al microrelato en relato. Pero fíjate que por eso decía yo, ¿no? Que la poesía como tal tiene su estructura, tiene su vestido. Lo que pasa es que ahorita en la tendencia actual, muchas personas eh, quieren manejar el criterio y hay que respetarlo, ojo, y hay que respetarlo. Es decir, la estructura de una décima tiene su esqueleto. Es decir, y si yo quiero hacer otra cosa con la décima, haré otra cosa, pero no una décima. Si yo quiero hacer un romance español, o romancear, como nos decía una profesora de castellano en el liceo, un romance, eh, y no, es que el problema está que ellos lo hacen así, yo lo voy a hacer de esta manera. Haré otra cosa, pero no estaré haciendo un romance. Bueno, entonces el haiku, por ejemplo, tiene esa estructura. Su esqueleto son los tres versos, las 5 sílabas, las 7 sílabas, los cinco las ¿qué? Tres versos de 5, 7 y 5. Es la estructura del haiku, ¿no? Y tiene un elemento común que lo condensa, que es relacionado con la naturaleza. La naturaleza. Con la naturaleza. Es decir, yo voy a hacer un haiku romántico. Pudiera haberme basado en el haiku para escribir algo romántico, pero entonces ya estaría saliendo porque es propio de la cultura japonesa. Y la cultura japonesa tiene su centro en la naturaleza, ¿no? Entonces, es una cuestión, pero eso obedece más de pronto a la tendencia actual que hay de que lo anterior corresponde a los anteriores. Yo hago otra cosa, pero le doy el mismo nombre. No, no tiene sentido. No tiene sentido. Si yo no puedo hacer, y en estos días yo tuve una discusión, vamos a decirlo, con una compañera escritora también, cuando ella escribió un poema y ella lo tituló Tres sonetos. Y resulta que en esos sonetos, habían versos de 9 sílabas y habían versos de 13 sílabas. Pero no, no, pero es que ese soneto así lo hago yo. No estás haciendo soneto, le decía yo. Pues el soneto es en decasílabo y tiene una estructura que lleva la primera estrofa, que lleva la segunda, que lleva la tercera, que lleva la cuarta. Yo pudiera estar haciendo otra cosa, pero no estoy haciendo soneto.
Entonces mi sugerencia fue simple, ella se molestó un poco conmigo. Mi sugerencia fue simple. Yo le dije, me gusta lo que escribiste, pero te sugiero que le cambies el nombre de soneto, porque no son sonetos. Entonces, eso hay que ser, porque hay que ser muy cuidadoso y respetuoso, sobre todo. Por ejemplo, el verso libre, ah, hay estilos, ¿no? Pero tiene que tener la cadencia. Yo no puedo escribir, no, pues voy a escribir en verso libre. Entonces, iba caminando por la carretera una jirafa, segundo verso. La jirafa tenía cuatro patas y unas orejas que le faltaba. Tercer verso. La jirafa estaba comiendo mientras caminaba porque y un verso que se corta y cae en las... No, o sea, no tiene elegancia, no tiene gracia. Entonces, eso hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Igual que de pronto, en la poesía o la micropoesía que nos habla Pedro Emilio, que puede ser el haiku, perfecto, pero yo puedo hacer una micropoesía, porque ¿qué es micro? Pequeño, ¿no? El poema del Miocid es un poema, es un poema. Y ese estilo se estiló, valga la redundancia, esa manera de hacer poesía se estiló en un momento X. Ahorita no llamaría la atención, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿qué sería yo puedo hacer un micropoema de 5 versos. ¿Por qué? Porque que de pronto no es que voy a hacer una décima y la décima como nomás que escribí una sola estrofa, ya es un micropoema. No, ya entra en la estructura de la décima, ¿de acuerdo? Pero tiene que tener elegancia, tiene que tener musicalidad y que cuando yo la lea me suene en el oído. Si no, no, a mi juicio, estoy hablando en lo particular. Mm, Había levantado la mano, le damos la palabra. Y yo rescaté algo de lo que dijiste y me llamó mucho la atención porque dentro de la explicación que yo di de cómo escribo, uh, qué sentimiento pongo o qué situación, tú dijiste que tiene que ver mucho con las circunstancias y el momento que se escribe eh, cierto verso o cierta poesía. Al respecto, y acotándome y yendo atrás a lo que yo dije, que yo siempre trataba de transmitir o de enseñar o de hacer reflexionar dentro de lo que escribo, aunque no lo haga intencionalmente, pero sí me sale. Me acuerdo en una ocasión, una persona muy querida mía estaba pasando por una depresión muy grande y no había manera de consolarla. Y entonces cuando hablaba conmigo, me era muy difícil para mí. Y le dije, no hablemos más, te voy a escribir algo, míralo y ve qué es lo que puedes rescatar de eso, porque no siempre se le puede decir a la persona que está en depresión, tú eres valiente, tienes que salir de eso, no te preocupes, todo va a salir bien. Esas son cosas que no te alivian. Y cuando corté, yo estaba en lágrimas, porque me daba mucho pesar lo que estaba pasando a esta persona. Y le había prometido escribir algo y no sabía qué escribir. Pero sin embargo, me vino algo muy cortito y se los voy a leer. Y dice así: cuando la soledad toque tu puerta, no la dejes pasar. Corre a la ventana y ve al sol brillar. Cuando sientas el frío de la depresión, abriga bien tus sueños, que ellos son tu salvación. Cuando las dudas invadan tu mente, abre bien los ojos y cuando ya hayas recobrado tu paz interna, ahora sí abre de par en par la puerta. Fija tu mirada solo en el presente, deja la felicidad pasar, que es eterna y esa te viene a cobijar. Esa paz ya es tuya y te la puedes quedar. Eso fue lo único que se me ocurrió y se lo mandé. Día más tarde me llamó y me dijo, me hiciste reflexionar. Mi depresión puede tener muchas causas, pero lo que tú me has expresado es que
yo tengo que salir adelante. O sea, yo tengo que abrir la puerta a la felicidad, yo tengo que vivir el presente, no el pasado. La depresión siempre es algo que arrastra del pasado. Y yo le dije, bueno, esa era la intención. Y me dijo, gracias. Eso sí me ha levantado. Y la verdad que lo hizo, la verdad que lo hizo. Y después de eso, bueno, escribí también un poema, La soledad, que es más largo, que en otra ocasión se lo leo. Sí, sí, eso es, y ahí hablamos un poco, antes de dar la palabra a Regla María, de la utilidad de la poesía, ¿no? A veces se piensa que la poesía es solamente para enamorar, que la poesía es para... No, la poesía puede servir para denunciar, para animar, la poesía puede servir para jugar, un poco lo que se hace en las escuelas, por ejemplo, y que lamentablemente tiende, este, a perderse, ¿no? Yo recuerdo, y aprovecho ahí lo que estaba planteando Mauricio, en un taller que hice con los muchachos, nos propusimos como meta escribir poesía para niños enfermos. Y bueno, que ese es otro, como dice Mauricio, esa es otra historia más larga. Los resultados que se obtuvieron allí. No solamente para que les gustara o no les gustara la poesía, sino como algunos, no digo que muchos, algunos de esos niños enfermos comenzaron a escribir también. Y qué riqueza había dentro de ellos. Porque una de las grandes causas de enfermedad es que no dejamos salir lo que tenemos dentro, no dejamos salir. Y entonces nos terminamos encerrados. Pero bueno, ese es otro tema. Y otro tema ya vamos a abordarlo también cuando estemos cerrando esta tertulia. Regla María Estrada Cresval. La poesía podemos decir que es renovadora, sana el alma. A veces con una situación en que nos sentimos, por ejemplo, deprimidos y pues plasmando sus sentimientos en un papel, haciendo una poesía en la que podamos plasmar todos sus sentimientos, pues nos sentimos mejor. No. El acto de escribir hace al escritor. Va marcando su estilo literario. Hay escritores que les gusta los románticos, otros que les gusta escribir sobre temas sociales, que le gusta, por ejemplo, el narrador, escribir el terror, el suspenso, cada cual con su estilo, y el estilo de cada cual, pues, debe respetarse. A veces no nos gusta, pero bueno, es el estilo de cada cual. A mí en lo particular, no sé si todos conocen que en poesía me gusta el tema erótico, y a veces las personas confunden una situación en las redes con una persona que me dijo unas cosas, me dijo que era un intercambio de placeres sexuales con él, porque las personas tienen un concepto equivocado hacia lo que es el erotismo en la poesía. Precisamente mañana tengo una conferencia en que voy a poner sobre ese tema para educar un poco a las personas sobre el tema del erotismo y que piensen las escritoras o los escritores que escriben de forma liberal el tema del erotismo, que sean, ustedes saben, que entren en el o saben lo que quiero decir. El estilo de cada cual, pues bueno, igual en narrativa, no soy así, pero más el terror y el policial. No he escrito cosas románticas, pero me inclino hacia el terror y lo policiaco. No me gusta cultivar. Así igual respeto el de los demás escritores y pero bueno, no, lo que quiero decir es que cada cual, a medida que vamos creando, pues vamos nosotros mismos creando nuestro propio estilo literario hasta que logremos encontrarlo. Aunque vamos a decir que cada escritor debe eliminar todos los temas. Escribir poesía, escribir todos los tipos de género, escribir ensayos, sobre todo eso lo debe saber el escritor, aunque nos inclinamos de una manera hacia un género literario específico. Ok, gracias, Regla María. Algo importante que nos estaba planteando Regla María es y quisiera como que, no sé si será pretensión decir, resumirlo, y es el hecho de, al explorar y el querer escribir, la única manera de ir mejorando, igual que en todo caso, cosa que hagamos es escribiendo. No podemos mejorar nuestra escritura si no escribimos. Entonces, la poesía no la podemos, nuestra poesía no la podemos mejorar si no escribimos poesía.
Podemos leer tratado y el libro gordo, aquel de 500.000 páginas y tal, pero si no escribimos poesía, si no nos dedicamos a escribir poesía, aprendiendo y practicando lo que aprendemos, no vamos a mejorar nuestro estilo. Saidubis Blanco. Yo quiero despedirme y agradecerles muchísimo por esta muy bonita tertulia literaria sobre la poesía. Me gustó muchísimo. Muchas Gracias a ti. gracias y que estén Gracias a muy ti bien. por acompañarnos, Pedro. Gracias, Y Pedro. Un siempre abrazo. bienvenido. Gracias. Un abrazo, Pedro. Saidubi. Ok. Eh, em, lo que yo iba a mencionar y va condicionado a lo que menciona Regla, es que es cierto, a veces nosotros, o la poesía sabemos que universalmente nos ayuda a expresarnos y en la poesía hay diferentes ramas. Lo que tiene que tener es estructura, evidentemente, tiene que encantar el oído, tiene que seducir el oído. Y lo que menciona Regla con respecto al erotismo en la poesía, es muy cierto, ¿no? Y eso es algo que nosotros tenemos que rescatar. Nosotros como escritores, primero, para poderlo transmitir a nuestros lectores. Cuando nosotros tocamos el tema del erotismo, sea en cualquier rama de la poesía, nosotros tenemos que ver que este erotismo no cruce la línea y no se convierta en sexualidad. Porque recordemos que la regla básica del erotismo en la literatura es que tiene que despertar los sentidos, tiene que llevar al lector a la imaginación. Lo vulgar va directo a despertar las emociones, emociones físicas, biológicas. Pero el erotismo va mucho más allá, trasciende mucho más allá. Por eso es que me gusta mucho lo que mencionó Regla cuando dijo que muchas personas confunden lo que es erotismo con vulgaridad. Pero eso ocurre porque nosotros los escritores también tenemos que reconocer la diferencia de cada concepto y debemos reconocer qué es lo que nosotros vamos a tocar. Porque yo puedo hacer una poesía completamente sexual, pero también puedo hacer una poesía completamente erótica y no tiene que llevar palabras sexuales. Yo, por ejemplo, hay escritores que han marcado esa diferencia, aunque sus escritos han sido fuertes. Ejemplo de ello, tengo al Marqués de Sade. El Marqués de Sade todo es reconocido por escribir cosas con alto contenido fuerte y sensible, pero él usó muchas palabras que podrían llegar a transformarse en lenguaje poético, aunque él tocaba temas sensibles. Por lo tanto, yo considero de que primero uno como escritor tiene que reconocer la diferencia entre el erotismo, la sensualidad, la sexualidad, la sexualización y la vulgaridad, para no llegar a decir o no transmitir que estamos creando un escrito pornográfico. Por ejemplo, actualmente se está viendo con mucha pena que la mayoría de los escritos que están siendo reconocidos a nivel mundial tienen carga pornográfica. ¿Por qué? Porque el escritor no sabe diferenciar lo que es el erotismo, la sensualidad, la sexualidad, el sexualizar su escrito y la pornografía. Por eso es que nosotros tenemos como escritores la responsabilidad de reconocer esos conceptos y saber qué línea vamos a cruzar. Ok, gracias Saidubi. Y yo complementaría eso que está planteando Saidubi con algo importante, ¿no? Y es el hecho de la formación. Tenemos que formarnos, porque el lenguaje estético es muy importante. Y eso que planteaba Saidubi, el hecho de, no es, en el caso de la poesía erótica, tomando como ejemplo simplemente eso, ¿no? No es el hecho de describir un elemento sexual, sino
lo que deja, y hablamos otra vez de lo que decíamos en el taller de microrelatos, ¿no? Lo que queda en la cabeza de quien está escuchando, ¿no? Yo recuerdo, y aprovecho aquí, por ejemplo, no necesariamente con lo erótico, sino en cuanto a la poesía, ¿no? Que está tan cuestionada la letra de las canciones actualmente, ¿no? Yo recuerdo mucho y lo colocaba mucho como ejemplo, lo he colocado mucho como ejemplo en los talleres, aquella estrofa o aquel verso del grupo Mocedades, ¿no? Actualmente el tema de las letras musicales, los temas musicales, las letras, eh, son muy, ni siquiera explícitas, a veces grotescas, ¿no? En cuanto a la infidelidad, en cuanto a tantas cosas, ¿no? Y aquel tema del Mocedades cuando dice algo así como que no me beses porque tu ropa huele a leña de otro hogar. Es decir, habría que buscar, ¿no? El tema. Y así por el estilo, ¿no? Este, mm, como diciendo eso, esas poquitas cosas, o en 2 líneas, 3 líneas creo que tiene esa estrofa, como todo lo que la carga y todo lo que implica. Si está recogiendo toda una realidad, ¿no? Este, mm, y como ahorita de pronto, no, es que yo soy muy buen poeta porque es que yo describo las cosas, son como son. La poesía tiene que dejar este, al, al receptor la inquietud o la curiosidad o por lo menos la imagen. Por eso digo que es muy estética. La poesía tiene que ser estética, ¿no? Por eso quizás ahorita hay mucha tendencia a creer que yo estoy rompiendo esquemas porque no hago las cosas como las hacían antes, ¿no? Ahí se puede ser muy actual, pero respetando en la poesía. Estoy hablando en la poesía, ¿de acuerdo? Porque una poesía erótica, una poesía social incluso, por ejemplo, uno escucha las canciones de Joan Manuel Serrat, las que cantaba Joan Manuel Serrat o las que canta Joan Manuel Serrat, y tienen un contenido y una carga muy social muy grande, pero es la manera como expresa, cómo va dibujando eso que está queriendo decir, ¿no? Quizás nos encontramos a un paisajista, a alguien bucólico muy dado a expresarlo, a pintar con palabras la naturaleza, este, que sin estar describiendo cómo es un árbol, nos hace imaginar el bosque, por ejemplo. Eh, o de pronto alguien que para reflejar una, ¿cómo es? Resaltar una figura histórica, no se dedica a expresar y a contar todo lo que es ese personaje, sino de pronto con esa metáfora, con esas imágenes auditivas que nos deja, nos hace entonces imaginar lo que está queriendo decir. Entonces la poesía va mucho en esa línea. Y bueno, queda ahí de todo esto. Yo pienso que ha sido bastante sabrosa la conversación que hemos mantenido en este rato. Y nos deja abiertas muchas posibilidades, muchas posibilidades. Yo quisiera resumir un poco en cuanto a que la poesía es la manifestación estética del pensamiento del ser humano. ¿De acuerdo? Recogiendo un poco lo que nos presentaron tanto Regla María como Mauricio, a quien le agradecemos la dedicación de su tiempo y el compartir con nosotros este momento. Entonces, pero tiene que tener un lenguaje agradable, o por lo menos estético. Yo insisto en la palabra, en el término estético más bien, que es saber decir las cosas, sea romántica, sea de estilo incluso jocoso, porque no es que es igual decir, este, la persona que le faltaba una mano, no es igual decir eso a decir con la mano que no tenía. Es decir, ya nos hace, con esa imagen, ya nos hace imaginarnos que le faltaba una mano, pero fíjate que está diciendo lo mismo, pero de otra manera. Entonces tiene que ser es un lenguaje estético, una manifestación
estética del pensamiento del ser humano, un lenguaje adecuado, tiene que tener cadencia, tiene que sonar, eh, cuando las leemos, tiene que sonarnos al oído, em, y además tiene que tener una coherencia, sea rimada o no sea rimada. Pues ya Regla nos hablaba de los estilos, ¿no? Los tipos incluso de poesía rimada. Y además de ello, tiene que nacer del ser humano. Si escribimos por escribir, estaremos juntando palabras, pero no estamos transmitiendo lo que no quiere decir. Y algo fundamental, al escribir poesía, recordemos que nuestro éxito va a depender del receptor. No es que esa poesía es muy bonita. Y lo han dicho muchos artistas, muchos cantantes cuando los entrevistan, ¿no? ¿Cuál canción es la que más te gusta? Y uno, a Julio Iglesias, por ejemplo, le pueden preguntar qué canción, y uno de las que se va a la que a uno le gusta. Y él dice, bueno, la gente le gusta mucho tal, pero a mí me gusta es esta. Pero su éxito no está en la que le gusta a él, en la que le ha gustado al receptor. Entonces tiene mucho que ver con todo esto. Entonces, bueno, vamos a hacer unos talleres y unos ejercicios en cuanto a la poesía, a quienes se quieran integrar a estas tertulias, donde vamos a ejercitar las maneras de hacer poesía. Cada quien tiene su estilo, pero si vamos confrontando también las maneras de cómo lo hace cada uno, vamos aprendiendo, vamos aprendiendo. Entonces, bueno, agradecerle, repito, no solamente a Regla María y a Mauricio, también a Graciela, a Zaidubi, a Pedro Emilio, que también nos estuvo acompañando. Rosa se incorporó un rato, me imagino que por problemas técnicos no se mantuvo en la tertulia, pero agradecerle que hayamos podido intercambiar, que pues hayamos podido compartir este momento. Y bueno, la pregunta es siempre, ¿con qué nos quedamos hoy? Graciela. ¿Con qué nos quedamos? Con el entusiasmo de seguir aprendiendo cada vez más, aprovechar estos espacios que nos brindan, compartir. Fue una agradable tarde y aprender de cada uno de ustedes. Gracias, Graciela Zaidubi. ¿Con qué se queda Zaidubi? Bueno, yo realmente te agradezco, Rafael, por esas instrucciones o este conocimiento, porque realmente nos ayuda y nos forma para que sigamos siendo mejores escritores. En la rama en donde cada quien se desempeñe en cuanto a la escritura, este tipo de formaciones, de retroalimentaciones, de eso, de intercambios, de tertulias, nos permite también seguirnos desarrollando en este hermoso mundo en el del cual nosotros somos parte y del cual, si queremos hacerlo de forma hermosa, ética y cabal, nosotros tenemos que formarnos. Como tú mismo mencionaste, la formación, el estudiar, el leer es importantísimo, porque de esta manera no solamente vamos a tener una retroalimentación, sino que además de ello, nosotros vamos a aprender de qué forma, no solamente la técnica en cuanto a las estructuras, sino también las maneras como podemos plasmar nuestras. No te escuchas. Regla María, gracias, gracias Zaidubi. Sí, a veces se nos queda el micrófono apagado. Regla María, ¿con qué te quedas hoy? Bueno, yo me quedo con la emoción de haber podido compartir con ustedes acerca de la poesía y que hayan quedado satisfechos con las exposiciones tanto de Mauricio como y nada, a que no solo existe una libro, pero existe que es fantástico y que ayuda a ser un mejor ser humano. Que andamos bien las técnicas de escritura sobre y que es muy importante en la vida de un escritor.
una poesía, incluso se nos ayuda a escribir un texto narrativo con más estilo y más bien desarrollado, porque la poesía nos inspira incluso a escribir otros tipos de textos, a hablar sobre otros tipos de géneros literarios. Entonces, bueno, que se emocione el grupo y que participen en los talleres, vamos a participar todos para aprender de todo lo que bueno, otro nos ayuda y nos enseña bastante. Gracias, gracias, Regla María. Mauricio. Bueno, a mí me queda la satisfacción de haber participado en esta tertulia, porque en cada tertulia siempre hay un aprendizaje. Uno no puede ser el maestro sin saber escuchar a los demás. El aprendizaje de hoy de cada persona que ha hablado siempre se puede rescatar. Por lo tanto, insisto y vuelvo a decir, la poesía es una enseñanza. Entonces me queda la satisfacción de que esa enseñanza está en pie. Y no solo eso, sino que me he dado cuenta que está creciendo. Hace unos años atrás no se escuchaba mucho de la poesía, era más bien relegado, y es simplemente por el adelanto tecnológico. Era más fácil agarrar un teléfono y hacer cualquier otra tontera que tratar de ponerse a leer o escribir poesía. Pero esto ha cambiado. Hay muchos grupos de poesía y eso me llena de satisfacción porque leyendo un poema de cualquier persona siempre uno aprende algo. La vida es aprender y la vida es enseñar. En otras palabras, la vida es amor, de amor nacimos y de amor tenemos que vivir y dar. Esa es mi experiencia de hoy. Una experiencia exquisita, muy sencilla, pero muy llena de humanidad. Y eso me ha gustado mucho. Bien, gracias, Mauricio. Sí, la poesía es silenciosa en su nacimiento, pero luego se da a conocer y entonces adquiere ya su vida propia. De verdad agradecerle a todos y sí, es la intención de nuestro equipo Letras Infinitas, ir aportando, ir creciendo en el conocimiento que necesitamos saber. Y bueno, más tertulias vendrán, más temáticas estaremos compartiendo y los esperamos para que sigamos entonces haciendo lo que siempre hemos estado haciendo en nuestro equipo, hacer letras infinitas. Gracias y vamos a seguir entonces trabajando. Chao. Gracias. Un Chao, abrazo gracias. a todos. Graciela, Mauricio, Regla, Rafael, un abrazo. Yes, un Chao, abrazo y Mauricio. bendiciones para todos. Un abrazo para todos. Cuídense.